No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Viajamos a Irlanda del Norte, que lleva unas semanas de conflicto y de violencia, para intentar entender qué es lo que está pasando ahí. Es el Brexit, es la pandemia, es todo junto. Hemos hablado con Rogelio Alonso, que es un experto en Irlanda del Norte, que tiene varios libros, es catedrático, y Begoña Arce, corresponsal de la cadena SER. Viajamos también para conocer la situación de los homosexuales, de la comunidad LGTBI en el mundo, donde más de 70 países todavía penalizan a esta comunidad. Hemos hablado con Hadija, marroquí, y Michel, colombiano, que nos han contado sus casos concretos. No solo es que haya leyes que les permitan vivir como nosotros, personas con todos los derechos, sino que es necesario que haya también una conciencia social de respeto, y eso se educa. Qué sorpresa que ha empezado la campaña electoral en Madrid y nosotros sin enterarnos, ¿verdad? No me entero nada, simplemente que han cambiado un cartel aquí que tenía el PSOE puesto en Callao, que se lo mandó quitar la Junta Electoral. Callados algunos tenían que estar. Sí, Callao está el candidato, pero bueno, que mandó quitarle a la Junta Electoral provincial, que es la misma que cree que se puede no cumplir la ley para presentarte como candidato. Estoy a decir, no creo que vaya a haber mucha diferencia entre ayer y hoy, por ejemplo, en pre-campaña y en campaña, ¿no? Lo importante es que pase pronto, que estemos el día 4 por la tarde. Sí. Oye, a ver, lo del gato. Pues yo te lo voy a dar a ti, pero no has pasado todavía el curso de dueño de gato y no tengo seguridad de que pueda ser un buen dueño. Y no lo encontré en la calle, un gato pequeñito, en Manoteras, que hay bastantes gatos callejeros, y no sé, me dejó cogerlo y me pareció que si lo dejaba ahí, entre los autobuses, los perros y demás, no iba a durar. Y se dejó coger, estaba en mi pecho y dije, bueno, pues me lo llevo a mi casa. Y yo no puedo tener 3 gatos, tengo 2, y uno más, pues, aunque cabe, pero claro, cada vez que viaje... Caben 40 si quieres. No, sí, 3 pueden caber, pero el problema es cada viaje donde coloco yo 3 gatos. Tengo una amiga que le coloco 2, pero ya 3 es muy difícil y separarlos y no sé, entonces era un incordio. Pero bueno, lo he tenido en casa casi 24 horas hasta que le encontré una casa adecuada. Sí, pero ya es fija para toda la vida, ¿o? Sí, espero que sí. La gata es encantadora. La gata es muy cariñosa y muy simpática. Pero ¿cuánto llevas gastado en esto ya? Porque llevaste a la gata al veterinario, ¿no? Sí, llevé al gata al veterinario. Obviamente le hicimos las pruebas del SIDA y de la leucemia, porque si no puede contaminar a los míos, tendría que tenerla más aislada. Le hicimos, todas las pruebas que se suelen hacer. Y bueno, no sé, 40 pelotis, pero 40 pelotis por la vida de un gato merece la pena. Yo pensaba que sería más, fíjate. No, ahora les tocará a los nuevos dueños, que le tienen que poner un chip, porque no tenía chip, y vacunar y cuidar. Bueno, pues si alguien quiere saber algo de gatos, algún día si quieres hacemos un consultorio y tú lo puedes protagonizar, que la gente llame y tú vas dando respuestas, porque me parece que te estás convirtiendo en una persona que más sabe y más cuida de los gatos en Madrid. Bueno, también me pasó en Zaragoza hace tiempo, me lo recordaba un amigo, que encontramos un pájaro pequeñito, se había caído del nido y lo cogí. Y me dijeron en el pueblo, no, déjalo ahí, si ya no tiene nada que hacer. Dije, no, no lo voy a dejar ahí. Me ha mirado la cara, este tío va a sobrevivir. Y acabamos llevándolo a un centro de pájaros en Zaragoza, que no sé, un estornino, no sé qué sería de ellos, pero es un pájaro muy gracioso porque es un pájaro que está siempre volando. Solo se para parir. ¿Todo esto lo has hablado con tu psicoanalista? No lo haría por una persona. Bueno, sí, lo he hecho por personas, pero que no lo he hablado. No tengo psicoanalista ya. Vamos a empezar con nuestro. Vamos. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly. Sinéad O'Connor, qué recuerdos, ¿eh? Sí, cuando era ella, y con esta preciosa canción popular irlandesa. Cuando era ella, porque se le fue un poquito la cabeza, ¿no? Sí, no vive sus mejores momentos, pero sin duda tiene una voz maravillosa.
Bueno, hablamos o escuchamos a Sinéad O'Connor porque hay viejos fantasmas que están resucitando la violencia en Irlanda del Norte. Esto es como un run de fondo que venimos escuchando las últimas semanas, últimos meses, y no le prestamos excesiva atención. El acuerdo político se consiguió hace 23 años, después de décadas, todo el mundo sabe, de un conflicto sangriento, murieron más de 3.000 personas, y ahora está dejando paso a nuevos problemas, pero esos nuevos problemas despiertan viejas enemistades, son heridas que no están curadas. Irlanda del Norte vive disturbios, vive manifestaciones. ¿Qué está ocurriendo y hasta qué punto puede ser el principio de algo mayor, Ramón? Es que no es lo mismo un acuerdo de final de un conflicto que generar la paz. Generar la paz es cultura de paz y eso requiere muchísimo tiempo, quizás más de una generación. Aquí lo que ha pasado es que el Brexit, este es un daño colateral del Brexit, donde en Irlanda votaron el 55,5% a favor de quedarse dentro de la Unión Europea. Los acuerdos de la Unión Europea con Inglaterra, con el Reino Unido, al final que era una frontera marítima para que, bueno, pues que es proteger de alguna forma también los intereses de la Unión Europea, y esa frontera marítima viola una promesa de Boris Johnson, que dijo que no iba a haber fronteras, y entonces los unionistas, que son los que son partidarios de permanecer junto al Reino Unido, están utilizando, o un sector, no se sabe si son los paramilitares o quién, esto para la violencia. Añade al Brexit la pandemia, el cansancio, las medidas de seguridad, entonces todo ha generado violencia y actos callejeros. Claro, y en estos escenarios de conflictos a flor de piel, pequeños acontecimientos pueden generar grandes discursos. Hay un factor que ha contribuido a alimentar el enfado de los unionistas, que fue la decisión de la policía de no procesar a 24 políticos del Sinn Féin que asistieron al funeral de Bobby Storey, que era un excomandante del IRA en pleno confinamiento, ¿no? Sí, fue el jefe de inteligencia del IRA, un hombre muy importante. Sí, fueron allí, además sin mascarilla ni nada, en junio del año pasado, que cuando estaba la cosa peor, y no les han procesado para no agravar todavía más las cosas. Irlanda, que se ha convertido en un puzzle peligroso. De todo ello queremos hablar con Rogelio Alonso, que es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos. Es también director del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo y conoce perfectamente ese conflicto. Es autor de varios libros sobre él, de hecho. ¿Cómo está, Rogelio? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Y Begoña Arce, que es nuestra corresponsal en Londres. ¿Cómo estás, Begoña? Buenos días. Hola, buenos días, muy bien. Oye, Begoña, lo primero, esta situación, por lo que contaba Ramón, ¿no?, viene dada también por el acuerdo de Brexit, ¿no? Viene dada por el acuerdo de Brexit porque el acuerdo se hizo un protocolo especial para Irlanda del Norte. El problema de Irlanda del Norte es que se quería evitar la barrera física con la República de Irlanda, que está dentro de la Unión Europea. Entonces se dejó a Irlanda del Norte en el mercado único y en la unión aduanera. ¿Eso que ha creado? Ha creado una diferencia entre Irlanda del Norte, territorio británico, y el resto del Reino Unido. Una diferencia constitucional y una diferencia sobre todo de mercado. En estos momentos las mercancías están teniendo problemas tanto para ir de Irlanda del Norte a Gran Bretaña como de Gran Bretaña a Irlanda del Norte. Algo que se había dicho que no ocurría. Son unas barreras que antes no existían y, por poneros algunos ejemplos, ha habido cadenas de supermercados, grandes almacenes que han suspendido el envío de paquetes porque tienen que rellenar cantidades enormes de impresos, de permisos, en fin, son trabas prácticas que Boris Johnson había negado. Boris Johnson dijo en su momento, en una reunión de empresarios, que no iba a haber ese tipo de barreras, sobre todo desde Irlanda del Norte, las mercancías que iban a Gran Bretaña. Si queréis, podemos evocar una reunión que él tuvo a finales del 2019, cuando estaba vendiendo la gran moto. Se fue a Belfast y estuvo reunido con unos empresarios y les dijo esto que podemos escuchar. No va a haber controles, y estoy hablando como el primer ministro del Reino Unido, como un apasionado unionista. No va a haber controles en las mercancías. Bueno, pues ha habido controles. Lo dijo a pesar de que los funcionarios británicos y, por supuesto, en la Unión Europea le habían advertido que no sería así y que habría que rellenar esas declaraciones aduaneras y todos los problemas y consecuencias que han venido después. Hoy, por ejemplo, el Telegraph dice que puede haber escasez de medicinas en Irlanda del Norte a causa de todos estos trámites del Brexit. El otro día te escuchaba, Begoña, hablando también en otro espacio con Ana Fuentes sobre las exportaciones de chocolate, cómo habían caído en picado en Inglaterra y el dinero que estaban perdiendo porque tienen que rellenar tantos papeles para exportarlo a Europa que ya se les hacía imposible exportarlo. Pasa lo mismo si se lo quieren enviar a Irlanda, claro.
Pasa lo mismo si se lo quieren enviar a Irlanda, pero sobre todo el problema aquí para la comunidad unionista, y para toda Irlanda, pero para Irlanda del Norte, para la comunidad unionista, es que les están poniendo una frontera dentro del territorio del Reino Unido, algo que es la unidad nacional que ellos siempre han defendido. Entonces lo ven como una traición del propio gobierno británico y, por supuesto, muchas exportaciones se han frenado. Fíjate que hacer, por ejemplo, ahora mismo una mudanza entre, si vienes de Gran Bretaña a la República de Irlanda, pero pones todos tus enseres en un camión de mudanzas, tienes que pasar un control de lo que llevas, de papeleo, de todos los enseres que llevas dentro. Entonces, ¿Y si es del sur al norte? O sea, de Irlanda, la República de Irlanda... Ahí no hay ninguna frontera. Ahí no hay ninguna frontera porque están todos dentro del mercado único y de la unión aduanera. Y otra cosa que dicen también en Irlanda del Norte es, bueno, quien está tomando decisiones ahora mismo de mercado, de cómo nos gobiernan, de lo que hacen, es Bruselas. No está haciendo el gobierno británico. Y si recordáis, con la guerra de las vacunas hubo un momento, breve, pero un momento, en el que Bruselas decidió suspender el protocolo en Irlanda del Norte para evitar la fuga o la posible salida de vacunas de la Unión Europea a Gran Bretaña. Es decir, eso lo paralizó en seco. Entonces, están en manos de Bruselas, realmente, más que del gobierno de Londres. Bienvenidos al Brexit, ¿no? Rogelio, ¿por qué está pasando todo esto? Y no me refiero a todo el tema de los trámites y de la burocracia, me refiero a la violencia, a los disturbios. ¿Tú crees que hay paramilitares unionistas detrás de las revueltas? Los motivos que explican la violencia en estos momentos, en parte los ha explicado ya Begoña, es uno de los factores que contribuye, pero no el único. Es decir, se ha generado una situación de enorme malestar por los motivos que describía. Para abundar un poco más en la explicación que ella hacía en relación con esa frontera terrestre inexistente, es un factor muy importante porque los unionistas, entre una frontera marítima como la que hay ahora y una frontera terrestre, eran más partidarios de una frontera terrestre entre el norte y el sur de Irlanda, es decir, entre la República de Irlanda y el Reino Unido. Sin embargo, esa frontera terrestre no se ha impuesto, la llamada frontera dura, y además no se ha hecho teniendo en cuenta unos comentarios del primer ministro irlandés que señaló que si se imponía una frontera dura, una frontera terrestre entre las dos partes de Irlanda, volvería la violencia terrorista. Por lo tanto, esa es una situación también que ha condicionado, porque los unionistas ven, en efecto, como decía Begoña, pues que no solamente se incumplen las promesas que se les había trasladado, sino que además hay una especie de trato preferente hacia, en esta ocasión, los nacionalistas. Ese factor es fundamental, como decimos, pero al mismo tiempo otro factor decisivo, y es el contexto de una subcultura de la violencia en Irlanda del Norte que permanece. Es decir, la socialización en la subcultura de la violencia en Irlanda del Norte permanece y, por lo tanto, los episodios de violencia no han desaparecido a lo largo de todos estos años y resurgen en determinados momentos. Es una mecha que se va prendiendo en distintos momentos por diferentes factores. En esta ocasión han confluido varios de ellos, que son los que mencionamos y son los que han dado lugar a esta violencia que, por otra parte, está decayendo afortunadamente ya. Yo te iba a preguntar, ¿una mecha suele conducir a un paquete de dinamita? ¿En este caso ese es el caso o tú crees que es solamente la mecha? Vamos a ver, la violencia, como digo, es permanente ya. Es decir, en Irlanda del Norte se ha consolidado lo que hace ya muchas décadas el historiador Anthony Stewart denominaba polemocracia, que es decir, un estado de violencia prolongado durante tantos años que al final no conoces una situación normalizada. Y es muy difícil, por tanto, la normalización. A todo eso hay que añadir además que el proceso de negociación que desembocó en los acuerdos de Viernes Santo y el acuerdo de Viernes Santo son muy defectuosos esos acuerdos. Ahora bien,
De ahí a que esta violencia desencadene una reactivación de las campañas terroristas con una violencia con gran intensidad como en el pasado y de manera sistemática, bueno, pues todavía existen unos factores inhibidores. También hay que tener muy en cuenta que la violencia no ha desaparecido, la de las organizaciones terroristas. No solamente esta violencia que vemos en las calles con niños y jóvenes enfrentándose a la policía y a la otra comunidad, sino también la violencia de las organizaciones terroristas permanece. En el último año han sido 3 los asesinados por grupos terroristas. Ha habido incidentes, como allí les denominan, entre comillas el término incidentes, con artefactos explosivos. Hay constantemente víctimas de lo que también se denomina de manera eufemística palizas de castigo, que no son más que brutales torturas de los grupos terroristas a individuos en las zonas que ellos controlan con la intención de disciplinarles. O sea que hay una violencia, como digo, constante. También han sido 83 las personas detenidas a lo largo del último año relacionados con actividades terroristas. Como vemos, por tanto, permanece esa violencia terrorista, pero afortunadamente todavía dentro de esa gravedad, pues la amenaza se considera severa, es decir, es muy probable que haya un atentado terrorista, como describe la policía de Irlanda del Norte la situación. A pesar de eso, todavía no estamos hablando de la posibilidad inmediata de que se reactiven con la intensidad del pasado las campañas terroristas. ¿Qué dicen los católicos en todo este conflicto del Brexit? ¿Están esperando? ¿Hablan? ¿No hablan? ¿El IRA qué dice? Bueno, pues los nacionalistas, que creo que es la denominación más adecuada para referirse para entenderlo. Sí, porque al final católico y protestante no dejan de ser etiquetas que etiquetan a comunidades políticas, ¿no? A nacionalistas y a unionistas. Los nacionalistas son críticos también de este acuerdo. Lo que ocurre es que realmente es un embrollo porque una vez se ha tomado la decisión de abandonar por parte del Reino Unido la Unión Europea, no hay una solución fácil. No hay una solución fácil porque los escenarios eran la frontera dura entre el norte y el sur, esa frontera terrestre. Otra opción era esta frontera marítima y una tercera opción era una excepcionalidad, es decir, ningún tipo de frontera, que es por la que abogan algunos nacionalistas. Lo que ocurre es que, como decía, no es sencilla esa opción porque tenemos que considerar el contexto. El Reino Unido ha abandonado la Unión Europea y, por lo tanto, la Unión Europea también es con lógica renuente a que haya una flexibilización total, de manera que no haya ningún tipo de frontera o control entre dos territorios que ya no forman parte de la Unión Europea. Begoña, ¿hay reacción del gobierno británico? ¿Se ha puesto a trabajar, digamos, en este terreno o lo circunscribe todo a temas burocráticos y temas de protocolo de intercambio comercial? El gobierno británico está manteniendo reuniones con representantes, por ejemplo, con el ministro de Exteriores de la República de Irlanda. Estuvo aquí esta semana, en Londres. Ha habido reuniones en Bruselas, también con el enviado especial para tratar de hablar de este asunto de una manera informal. Pero Boris Johnson no ha ido a Irlanda del Norte cuando le estaban diciendo y requiriendo que fuera. Johnson, además, ha decidido unilateralmente aumentar el periodo de gracia para ciertos controles en Irlanda del Norte. Es decir, él mismo ha modificado el protocolo unilateralmente al Reino Unido y esto es algo que Bruselas ahora mismo tiene un contencioso con ellos que ha llevado a los tribunales. Ha iniciado ya, de hecho, medidas legales porque ha violado el acuerdo que firmaron en el 2019 y es algo que también se está discutiendo en este momento. Es decir, aquí se han saltado la norma del protocolo y han extendido ese periodo unilateralmente. Es una situación muy, muy, muy complicada. Como decía Rogelio, no hay una solución fácil y por muchos contactos diplomáticos que haya, ya se han estrellado muchos políticos con el problema de Irlanda del Norte y con ese protocolo y va a ser muy difícil salir adelante. O sea que después de las fantasías del Brexit llega la realidad y falta Escocia. Totalmente. Y falta Escocia. Totalmente. Y falta Escocia. Exacto. Sí. Oye, se nos olvida siempre a veces dar el contexto histórico para entender lo que está pasando. Rogelio, si como profesor te pido que en un minuto nos recuerdes la división de la isla que dio origen a este, que es uno de los conflictos más violentos del siglo XX, ¿cómo lo harías?
Después de la Guerra de Independencia, entre el 1918 y 1921, entre Irlanda y Gran Bretaña, se llega a un acuerdo que acepta por parte del IRA en aquel momento, por parte de los irlandeses, aceptan que los 6 condados de Irlanda del Norte se desgajen de lo que va a constituirse como la República de Irlanda. Michael Collins acepta ese trato con los británicos y es ahí cuando se crea Irlanda del Norte. El motivo por el que se crea Irlanda del Norte, por el que se desgajan esos 6 condados del resto de la República de Irlanda, es porque ya en ese momento era claro que había una población unionista que era contraria a formar parte, a ser absorbida en el Estado que iba a ser la República de Irlanda. Los unionistas desde entonces intentan controlar el Estado de Irlanda del Norte nada más crearse, y es a finales de los 60 cuando se inician protestas reivindicando derechos civiles para la comunidad nacionalista y la comunidad que se ve más desfavorecida, y ahí es donde resurge de nuevo la violencia con intensidad, en un momento además en el que precisamente el gobierno británico estaba ya introduciendo reformas que facilitaran la democratización, pero ya se produce una espiral de violencia que hace insuficiente el proceso de democratización que se inicia a principios de los años 70. Rogelio Alonso, que es catedrático de Ciencias Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, director del Máster de Análisis y Prevención del Terrorismo y también autor de varios libros sobre el conflicto en Irlanda. Rogelio, mil gracias, un abrazo. Muchas gracias, buenos días. Hasta luego. Y Begoña Arce, corresponsal de la SER en Londres, que ha interrumpido su fin de semana de funerales para charlar un rato con nosotros. Ya madrugado. Hasta luego, Begoña. Un abrazo. Muchas gracias. Soy Jadilla, soy una mujer de origen marroquí, mis padres son marroquíes, yo soy una mujer racializada lesbiana. Hola, mi nombre es Michael Noya, soy de origen colombiano y soy un chico bisexual, pero inicié mi sexualidad como chico gay en mi país natal y con muchas dificultades. Cuando ya descubrí, cuando ya me autoidentifiqué con la orientación sexual que yo tengo, pasaba una cosa muy curiosa, que es que apagaba mi orientación sexual en Marruecos. Es decir, sentía que yo no debía de fijarme en ninguna chica, que yo claramente no debía de hablar de ello, porque sentía que eso podría ser peligroso para mí. Y ahora último, lo que ya me obligó prácticamente a huir de mi país es de que el barrio donde nosotros vivimos es un barrio de personas desplazadas de origen humilde, entonces se enteraron de mi condición sexual y aparte de eso de mi estado serológico, yo soy VIH positivo, entonces ya decían no queremos sidáticos en este barrio, nos apedreaban la casa. Marruecos, el ser LGTBI puede tener pena de cárcel. En Colombia no estamos protegidos, es completamente falso, la ley no nos protege. A pesar de que haya un marco jurídico establecido, se queda solamente en el papel. Pero realmente no estamos protegidos, la comunidad LGBT. Si estuviera protegida en Colombia, no emigrara. Así de sencillo. Bueno, la cárcel supone una tortura. Es lo que te pasa dentro de la cárcel y lo que te pasa una vez que sales, porque tienes una condena por ser LGTBI. Como la sociedad no solamente es lo legal, o sea, tenemos que tener en cuenta también lo social, las familias, el destierro, las amenazas de muerte, los intentos de asesinato incluso. ¿Pero te amenazaron en alguna ocasión? Sí, claro, dejaban panfletos, allá le llaman panfletos, son papeles que meten por debajo de las puertas y como que estamos haciendo limpieza, no queremos aquí maricones, no queremos esto, y eso generalmente lo hacen milicias o grupos pequeños de las guerrillas y eso que se van a los barrios populares. Abusos sexuales por parte de policías, porque ha habido violaciones, intentos de asesinatos de miembros de tu familia, de mujeres lesbianas, bisexuales, trans, que tienen muchísima dificultad para conseguir un visado, porque necesitan un visado para poder venir a España. Entonces, ¿qué está pasando con todas esas mujeres? Matrimonios forzosos, violaciones. En Colombia, en la cárcel, pues también básicamente sería la tortura. El chico gay que caiga en una cárcel le toca básicamente ser la chica de todos los demás reos
y prestarse para todos sus placeres y demás. Y esto no solamente se ve en la cárcel, esto también se ve en la misma sociedad, donde los chicos adolescentes que ya tienen inclinaciones gay son tomados por pandillas que también abusan de ellos. Y a mis padres, bueno, y el resto de la familia no sé si lo sabrá, pero a mis padres no pude comentárselo, no pude salir del armario, me fui de casa, tuve que irme de casa y en una carta que traté de dejar, pues intenté de forma velada explicarles que era lesbiana, pero sabía que no era una posibilidad seguir, tener mi vida y continuar con ellos. Y a las chicas que son lesbianas las maltratan, o si no la cogen y la violan entre todos para enseñarles lo que es ser mujer. Se la llevan a los potreros, y cuando ya no pueden hacer, bueno, en algunas ciudades donde de pronto no hacen atentados físicos o tan violentos, lo que hacen es que le mandan a echar ácido. Ya se puso de moda mucho que le echaban ácido en la cara a las personas. Es difícil, todas estas historias son reales y son historias del día a día que pasan allí. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's Qué fuerte, Ramón, lo hemos escuchado, ¿eh? Sí, es fuerte, además. Es un bofetón en la cara de mañana, ¿eh? Sí, 70 países en el mundo tienen todavía penalizada ser homosexual. Algunos con la pena de muerte, otros con cárcel, latigazos, o hay un rechazo social, como decía Michael, el colombiano, que no sé, aunque esté escrito en las leyes, hay un elemento en la sociedad, como decíamos antes, de la paz. Cambiar las culturas requiere algo más de una generación, requiere un gran esfuerzo. Son historias reales las que hemos escuchado y además no ocurren tan lejos. Era la historia de Jadilla, que es marroquí, de Michael, que es colombiano. Beatriz Nogal había charlado con ellos. Son dos personas del colectivo LGTBI que han sufrido en su propia piel, y lo contaban perfectamente, la violencia, la discriminación. 1 de cada 3 países castigan penalmente las relaciones homosexuales. En 11 está establecida la pena de muerte por ello. No es lo mismo ser homosexual en un rincón del mundo que en otro, y de ello queríamos hablar en los próximos minutos con Carlos Sanguino, que es responsable de diversidad de Amnistía España. Está en Madrid. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Lo has escuchado, ¿no?, las grabaciones. Sí, las he escuchado. Sí, en Marruecos ser homosexual te puede costar la cárcel, decía ella. Y él, ¿en cuántos países pensaba está criminalizada la homosexualidad? Sí, la verdad es que el problema de la penalización de la homosexualidad es un problema global que además afecta a todos los continentes sin excepción. Digamos que ninguna parte del planeta se escapa de este problema. Si bien es cierto que como bien habéis comentado, 70 países penalizan la homosexualidad, pero el problema está especialmente focalizado en África y en Asia, ¿no? Ahí podemos decir que están los puntos calientes y donde hay la inmensa mayoría de países que por lo menos en el Código Penal penalizan la homosexualidad, que normalmente esto te lleva penas de cárcel o castigos físicos normalmente. En cuáles comentábamos que hay unos cuantos que está castigado con la pena de muerte. ¿La lista incluye a qué países? Pues mira, actualmente que se tenga información, hay 6 países que aplican la pena de muerte a personas homosexuales, que son países como Brunei, Mauritania, Irán, algunos estados de Nigeria, Arabia Saudí, con quien tenemos negocios frecuentes, ¿no?, los países occidentales, y Yemen, ¿no? Además, con el problema añadido en muchos de estos países, que incluso algunos en el pasado no han reconocido en su territorio la existencia de homosexuales, ¿no?, como es el caso de Irán, donde hubo declaraciones públicas de varios líderes del país diciendo que en realidad esto de la homosexualidad es un invento occidental, y que en el territorio no hay homosexuales. Entonces, en ocasiones cuando se produce la aplicación de la pena de muerte en estos países, se hace bajo otros tipos penales, ¿no? En ocasiones te acusan de desórdenes públicos, de atentado contra la autoridad, pero no hay claridad, ¿no?, de si te están condenando a muerte por ser homosexual o por otros motivos, ¿no? Y luego hay otros países, otros 5 más, donde la Sharia, la ley islámica, puede suponer en la práctica que te condenen a muerte, pero desde hace bastante tiempo no hay casos, por lo menos de los que se tenga constancia. No se sabe no hay información de que lo apliquen, ¿no? Que son Afganistán, Qatar, Emiratos Árabes, Pakistán y Somalia. Estaba pensando, Ramón, cuando ha hecho ese comentario, Carlos, sobre Arabia Saudí, ¿cuántos pecados le permitimos cometer a un país antes de romper relaciones comerciales con él y seguir vendiendo, pues yo qué sé, armas, por ejemplo, ¿no?
Sí, además el otro día el príncipe heredero quería comprarse un equipo inglés y amenazaba a Boris Johnson. Pero ¿quién es este tío para amenazar? Que debía estar callado, ¿no? Pero bueno, también, Carlos, hay lo que se llaman terapias de conversión en muchos países, ¿no? Que son brutales y que tienen unas consecuencias tremendas para las personas. Sí, además el asunto de las terapias de conversión es muy complicado porque comprende una amalgama de prácticas muy distintas, ¿no? Que supuestamente están orientadas para curarte la homosexualidad, ¿no? Las terapias de conversión lógicamente parten de la idea de que la homosexualidad es algo malo a curar o que es o una enfermedad o algo que atenta contra la moral. Digamos que aquí hay diferentes visiones del asunto, ¿no? Pero desde luego es algo que hay que corregir, ¿no? Y pensemos que, por ejemplo, en Mozambique lo que puede suponerte es que te lleven a un exorcista para que te cure de la homosexualidad. En Ucrania te pueden llevar a un sacerdote y en otros países puede ser un psicólogo colegiado el que te está aplicando terapias para tratar de curarte, ¿no? Sabemos que esto sucede en al menos 68 países del mundo. Y digo que sabemos que sucede porque es probable que ocurra en muchos otros países y no se tenga información porque muchas veces son prácticas ocultas que escapan al radar y de las que no hay información muy clara. Pero al menos en 68 países que sepamos esto está sucediendo, también en todos los continentes. Y algo también especialmente localizado en África, Asia y en este caso también en América Latina y el Caribe, que tienen este tipo de prácticas tienen mucha visibilidad allí, ¿no? Pero tú mencionabas antes África y Asia como lugares más problemáticos y eso puede hacer pensar a quien nos escuche que esto ocurre lejos, pero ocurre muy cerca, cerca geográficamente, porque ahí está el ejemplo de Hungría, ¿no? Y cuidado porque también muy cerca ideológicamente, que esto no es solamente sobre territorios, ¿no? Claro, yo creo que además hay un elemento importante que es tener en cuenta que hay 70 países que penalizan en sus leyes la homosexualidad, pero luego hay muchos otros países que tienen supuestamente protección para las personas homosexuales en sus leyes, pero en la práctica las personas homosexuales viven situaciones de violencia diaria, ¿no? El caso de Europa es particular porque encontramos países de este estilo y luego también encontramos casos como claramente los más sangrantes, Hungría y Polonia, que incluso ya han recibido advertencias serias por parte de la Unión Europea, que han hecho cambios legales que atentan claramente contra las personas LGBTI, ¿no? Hungría recientemente prohibió la modificación de la identidad de género legal de las personas trans y en diciembre, más recientemente, prohibió la adopción, ¿no? Por parte de las personas homosexuales. Y el caso polaco, por ejemplo, pensemos que en Polonia hay casi un centenar de ayuntamientos que se han declarado zonas libres de personas LGBTI, ¿no? Entonces imaginemos en un país con una homofobia social muy grande lo que puede significar esto en el día a día, ¿no? Como contaban también algunos de los testimonios que hemos oído, que muchas veces el problema no son solo las leyes, sino tus vecinos que te pueden tirar piedras a tu ventana, ¿no? Después las religiones supongo que no juegan un papel muy a favor, ¿no? Porque con una gran influencia en América Latina, la religión católica o el Islam no están a favor de normalizar y dar visibilidad a las personas, sino lo contrario, ¿no? Es un elemento que alimenta ese odio social, ¿no? Sí, la verdad es que en algunos países los líderes religiosos están teniendo un papel activo en contra de las personas homosexuales. Aquí resulta complicado diferenciar por religiones, porque encontramos países musulmanes donde hay declaraciones muy graves contra personas homosexuales, pero también encontramos, por ejemplo, países europeos donde líderes cristianos y católicos han lanzado proclamas contra las personas LGBTI clarísimas, ¿no? Digamos que son un factor que contribuye en muchas ocasiones a la discriminación y la violencia, pero si nos fijamos a nivel internacional encontramos ejemplos de religiones muy distintas y luego declaraciones, por ejemplo, claramente homófobas de muchos líderes que no van por lo religioso, que simplemente plantean que la homosexualidad es un invento occidental, algo que no existe en mi país, las personas homosexuales son desviadas a las que hay que curar y salvar del pecado en el que se están encontrando, en el caso religioso, pero muchas otras veces bajo un enfoque mucho más desde un punto de vista mucho más laico, digamos. Entonces nos encontramos ejemplos desde todos los puntos de vista, ¿no? Pero sin duda los líderes religiosos están
teniendo un papel de alimentar la discriminación importante, claro. España, durante el gobierno de Zapatero sobre todo, fue pionero en el reconocimiento de derechos, fuimos un ejemplo. A mí me gustaría preguntarte, Carlos, ¿cómo crees tú personalmente que está el medidor de homofobia real, digamos, en la sociedad española, sobre todo en las generaciones más jóvenes? Bueno, esto es como todo, depende de con quién te compares, ¿no? Yo creo que si comparamos a España con otras situaciones que se viven en Europa y por supuesto otras situaciones que se pueden vivir en otras partes del mundo, la situación en España no es mala, digamos, ¿no? El grado de aceptación social a las personas LGBT en España es bueno, comparativamente con otros países. Eso no quiere decir que no haya cosas que solucionar. Hay 2 leyes pendientes de aprobar, que sería muy positivo que si finalmente se aprueban en el Congreso, garanticen un mayor rango de derechos para las personas LGBTI, porque hay determinados problemas que tenemos en España, claramente. Por ejemplo, el aumento reportado de crímenes de odio contra personas LGBTI en los últimos años es algo que debería de preocuparnos, está aumentando. Y pensemos, por ejemplo, que las personas trans en España sufren situaciones de violencia y discriminación similares a las de otros países europeos, ¿no? Pensemos dónde puede trabajar una persona trans ahora mismo en España, los problemas de salud que puede tener una persona trans y la discriminación habitual que puede vivir una persona trans en nuestro país, ¿no? Entonces, desde luego hay problemas que solucionar, pese a que estamos mejor que otras partes, claro. Carlos Sanguino, que es responsable de diversidad de Amnistía España. Gracias, Carlos. Un abrazo, suerte con todo. Muchas gracias. Nada, vosotros. Hasta luego. I am a poor wayfaring stranger. Me da miedo interrumpir esta música por si voy a despertar a alguien, Ramón. Sí, es de 1917, un peliculón sobre la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿El nombre de la gata cuál era, por cierto? Yo le puse Filomena, porque no sabíamos, había nacido a primeros de enero. Luego, por lo que tenía todavía dientes de leche, la veterinaria dijo que creía que era de finales, pero ya le dejé Filomena. Y los nuevos dueños le han cambiado un nombre más propio para un gato, que es Kiwi, que siempre viene bien los nombres cortos. Kiwi. Sí. Bueno, tiene mucha sonoridad. Ramón Lobo, hasta la semana que viene. Muchas gracias. I'm only going over Jordan. Suscríbete a Vista de Lobo. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a las 8 de la mañana. Cadena Ser. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.